Este 27 de septiembre iniciará lo que Carlos Fernando Lucio ha denominado la milicianización de Colombia, y es que el gobierno, en su desespero por intentar mejorar su imagen, que hoy amaneció en un 63% de desaprobación, le intenta mostrar al mundo que efectivamente está siendo apoyado por organizaciones tales como la indígena FECODE y una que otra de la Central Unitaria de Trabajadores, organizaciones por demás financiadas y compradas por el gobierno. Digamos entonces que la movilización de mañana solo es una cortina de humo y un último cartucho que intentará usar el gobierno ante el fracaso de su gestión. Llama también la atención que desde la cuenta oficial de la presidencia están haciendo llamados para convocar a la gente a marchar mañana 27 de septiembre bajo el lema: con el pueblo de Colombia nos movilizaremos por la educación, el trabajo digno, la cultura, el cambio y sobre todo por la vida con justicia social. Vente para la plaza y súmate a nosotros, según se lee en sus redes sociales. Estas movilizaciones, que son pagadas por el mismo gobierno, ante el poco poder de convocatoria e impopularidad que hoy tiene, obligó a que Gustavo Petro las financiara con el fin de que las organizaciones indígenas salieran a las calles a respaldar las reformas sociales que avanzan a paso de tortuga en el Congreso. Lo inverosímil es que Petro está usando recursos públicos para financiar esta descabellada marcha, tal y como lo denunció en el día de ayer el senador Miguel Uribe, quien además dijo que el gobierno está desesperado por encontrar un apoyo que no se ve por ninguna parte y por ello recurre al soborno. Veamos a continuación lo dicho por el senador Miguel Uribe y posteriormente la réplica del izquierdista Wilson Arias, quien salió a defender la ilegal movilización. Presidente, yo quiero aprovechar, tomarme 2-3 minutos para dejar hoy constancia sobre una situación que me preocupa y que me parece que debe ser tenida en cuenta por los colombianos, mucho más cuando el gobierno de Gustavo Petro está promoviendo un decreto que, como ya lo denunciamos hace unos días, pretende organizar colectivos en las regiones colombianas y financiarlos con recursos públicos con el propósito de movilizar a las organizaciones sociales cercanas al gobierno para presionar la aprobación de las reformas antisociales y anacrónicas que aprueba o que apoya este gobierno. Las marchas que el gobierno está promoviendo para el miércoles tienen dos connotaciones. La primera, el fracaso absoluto como gobernantes. Es decir, al haber fallado como gobernantes les queda solo un camino, el camino de la movilización, del conflicto, del resentimiento. Se les olvida que hoy gobiernan y siguen haciendo oposición desde la Casa de Nariño. Parece loco que el gobierno, teniendo la capacidad de tener acciones de política pública, esté sacando a la movilización, cuando la movilización tradicionalmente es la herramienta que ha tenido tanto la ciudadanía como la oposición para exigir la reivindicación de causas o de acciones concretas del gobierno. Pero hoy es el mismo gobierno que prácticamente está sacando a la gente para presionar mucho de lo que ellos deberían estar haciendo. Lo segundo es que son absolutamente antidemocráticas porque el gobierno lo que pretende es utilizar recursos públicos para presionar al Congreso para aprobar unas reformas que deben ser discutidas y deliberadas con la sociedad colombiana. Y ante la incapacidad del gobierno de sacarlas en el Congreso, pues recurren a la movilización como un chantaje, como una presión. Pero además yo también creo que son absolutamente ilegales. Por una parte, porque no deberían estar financiándolas con recursos públicos, como aquí ya queda dicho, pero además, como lo ha dicho el mismo ministro del Interior, que están diciendo, sí, es verdad, estamos financiando las movilizaciones. Y eso sin contar los audios que se han conocido en los que funcionarios están diciendo, la única manera de sacar estas reformas es saliendo a marchar. Hágame el favor, ¿qué hace un funcionario del Ministerio de Minas promoviendo estas movilizaciones? En el Ministerio del Interior, según audios conocidos, también se está ofreciendo internet gratis, supuestamente, para quien salga a marchar. Esto realmente es vergonzoso. Y es la oportunidad para que los colombianos desenmascaremos una vez más a este gobierno negligente, incapaz, pero además absolutamente politiquero. Hoy se conoció una nueva encuesta de satisfacción o de favorabilidad de este gobierno por Datexco,
en donde sigue aumentando la desfavorabilidad de Gustavo Petro, ya en 63%, a un año de haber iniciado su gobierno. En ese orden de ideas, primero, quiero denunciar que aquí estas movilizaciones, pues lo que implican es un gasto ilegal de recursos públicos, es el fracaso como gobernante de Gustavo Petro, pero además es la manera de participar en política de este gobierno. ¿Cómo es posible, qué casualidad entonces, que Gustavo Bolívar será el que encabece esta movilización en Bogotá? De modo que este gobierno va a aprovechar esta circunstancia para apoyar la campaña de Gustavo Bolívar en Bogotá. Pero además, tienen la cumbre de los pueblos en Bogotá y además una toma del gobierno nacional de Bogotá esta misma semana, miércoles, jueves y viernes. Qué casualidad entonces que el gobierno, ante el fracaso de su candidato en Bogotá, va a disponer todos sus recursos para poder influenciar en las elecciones. Ojo colombianos, ojo bogotanos, no dejemos que los candidatos petristas sean apoyados con recursos públicos y mucho menos de esta manera que termina sin duda siendo ilegal. Yo no puedo aceptar que se fustigue una movilización, cualquiera sea su denominación, siempre que se dé dentro de los marcos de la Constitución política, y que se nos estigmatice por parte de sectores supremamente reaccionarios que además han hecho uso del derecho a la movilización y esperan los aplausos y tenemos contradicciones. Pero no hay por qué esconder lo que ha sido un repertorio de acción colectiva nuestro. Yo casi que nací en la lucha y en la movilización. No pretendan que ni antes ni ahora abandonemos la movilización callejera en honor a lo que pensamos. No se equivoquen con nosotros. Eso es ser maduro para el conflicto. Existe un conflicto. Lo predicamos, lo decimos, lo confrontamos y confrontamos en la calle también. Aquí en el Congreso y en la movilización, de modo que espérenme en la calle. Porque pienso que un pueblo maduro para el conflicto es un pueblo maduro para la paz. Pero si queremos que eso ocurra, tenemos que tener la tranquilidad de decir que el conflicto va a seguir existiendo, que se van a seguir expresando diferentes intereses, y la mejor forma de expresarlo es con debates parlamentarios, con debates políticos argumentados, no con el marcastismo burdo que aquí nos han enseñado determinados sectores ultraderechistas. No merecemos un estigma por movilizarnos. No se equivoquen con nosotros, convocamos a la paz, pero precisamente para que sea una paz sostenible tenemos que ser maduros para el conflicto, esto es, tener la capacidad de permitir que los señores de la ultraderecha colombiana se expresen en movilizaciones como lo han hecho, la llamada oposición inteligente marcha, y se le brinda garantías. No se le arrancan los ojos como lo arrancaban a los muchachos hace 2 años. No se les envía el ESMAD para que los fustigue. No se les manda a los medios de comunicación para que los llenen de improperios. No, darle garantías a ellos, las mismas que reclamamos para expresar nuestros puntos de vista, de modo que espérennos en la calle, porque un pueblo maduro para el conflicto, es decir, que se expresa de muchas maneras, que se moviliza, es un pueblo maduro para la paz.